Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Carla Lila. Muchísimas gracias, como siempre, por estar allí. Y bueno, hoy les comparto otro vídeo sobre el shadow work, porque veo que les interesa. Realmente este vídeo lo hago porque en los últimos meses y las últimas semanas he recibido un montón de correos pidiéndome el cuestionario para trabajar con las sombras que compartí y me explayé explicando en uno de los vídeos que están en el canal. Y realmente pienso que si me piden el cuestionario porque quieren aplicar el trabajo interno, ¿no? del shadow work. Entonces eso me pone pues muy contenta, me gratifica mucho saber que realmente quieren poner esto en práctica, porque yo estos vídeos realmente los comparto para que de alguna manera sean de aporte. Son vídeos que pienso que en mi momento me hubiera gustado que alguien me compartiera a mí también, para que me sirvieran en mi propio proceso, ¿no? Entonces, la idea acá de todo esto que les comparto es que les sirva de alguna manera en vuestro proceso, desde el momento en el que estén, en el lugar en que estén a nivel personal, que tenga algo, que planten una semilla. Entonces, estas consideraciones que les comparto hoy también son prácticas en el trabajo con las sombras, y muchas de ellas ya son recursos de cómo ya ir integrando las sombras, ya no solo de cómo ir reconociendo qué sombra quiero trabajar, sino ya de cuando yo estoy ya dispuesto y estoy ya en medio del trabajo con la sombra, cómo irlo haciendo, cómo ir estructurando este trabajo y no perderme en ya no sé qué hacer, ya sé cuál es mi sombra, pero no sé cómo integrarla y no sé qué más hacer, no sé qué es esto de cómo llevarla a la luz, ¿no? Recuerden de todas maneras que esto es un trabajo también muy intuitivo, y que no es tanto de poner la cabeza, sino simplemente de dejarlo estar, de ir dejando que esas partes de vosotros se vayan reconciliando. Esto todo es obviamente muy sutil, ¿no? No son cosas que podamos tocar ni hablar de ellas con palabras exactas, porque cada persona es un mundo, ¿sí? Y es única. Entonces, el trabajo con las sombras para una persona tampoco va a ser el mismo para otra. Por lo tanto, los recursos que les comparto y las consideraciones también serán más o menos aplicables según el momento en el que ustedes se encuentren y según sea la sombra que estén trabajando o vuestra personalidad y vuestro temperamento, ¿no? Entonces, la primera consideración básica, me parece que se las comenté en alguno de los otros vídeos, pero necesito recalcarla, es la primera consideración a tener en cuenta, es si estoy en el momento adecuado para hacer el trabajo con las sombras. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque el trabajo con la sombra no es cómodo. Justamente la sombra es nuestra oscuridad, es la parte que no queremos reconocer porque no nos gusta que los otros vean en nosotros, porque en algún momento nosotros también consideramos que no era digna de ver y de reconocer y de expresarla. Entonces, si vamos a trabajar con ella y vamos a estarla mirando constantemente, necesitamos estar a nivel de nuestro estado emocional y mental más o menos estable, ¿cierto? Entonces, esto es algo de sentido común, pero que a veces simplemente estamos emocionados, queremos hacer esto, estamos interesados porque se nos está despertando estas sombras o lo hemos leído en alguna parte y queremos irlo trabajando, pero antes de hacerlo tengo que plantearme con cierta madurez si este es el momento adecuado. Y si no, siempre puedo ir trabajando otras cosas internamente para poder estar justamente en el momento adecuado. Porque si veo que no estoy estable a nivel mental y emocional, hay otras cosas que tengo que trabajar, ¿cierto? Entonces puedo buscar ayuda terapéutica y hacer mi trabajo, ¿sí? Desde el soporte. El segundo punto es que realmente recordar que todos tenemos sombras, y este punto es fundamental, también parece de sentido común, pero quiero recalcarlo porque cuando ya estamos en medio del trabajo con la sombra, parece que nos empezamos a sentir como que somos malas personas, ¿sí? Como que, bueno, nosotros tenemos todos estos aspectos que estamos proyectando en el otro, pero que nosotros ya tenemos, que son aspectos que nosotros no queremos reconocer. Y podemos caer en la autocrítica, en el autoenjuiciamiento, de una forma que no es sana. Entonces, esto sí hay que tenerlo en cuenta. Todos tenemos sombras, todas las personas tenemos sombras, a menos que estemos iluminados, que ya nos hayamos autorrealizado. Todos. Entonces, por lo tanto, nos podemos relajar y ya ahí llevar este trabajo de una forma sana. Ser amables con nosotros mismos, llevarlo desde una estima propia, ¿sí? Saber por qué lo estamos haciendo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no somos unos bichos raros, que tenemos un montón de sombras y de oscuridades y que somos unas personas que estamos a lo mejor por debajo de otros. No hay nadie ni por encima ni por debajo. Todos tenemos cosas que trabajar
Y es importante que además sepamos que si tenemos ganas de hacerlo, ya es un punto a nuestro favor, porque quiere decir que nos queremos conocer y que queremos realmente alcanzar nuestro mayor potencial como seres humanos, desde la conciencia plena que ya somos. ¿Bien? El tercer punto es considerar por qué lo estamos haciendo y el para qué. El por qué y el para qué, no es lo mismo. El por qué es como ese estímulo, esa motivación que nos lleva desde qué lugar yo quiero hacer esto. Preguntarme desde qué lugar yo quiero hacer esto. ¿Qué es lo que me ha motivado a mí a querer hacer este shadow work? Entonces eso lo podrían escribir, pensarlo, pero yo diría que lo escribieran en su diario de las sombras, ¿no? Esto es importante que quede escrito y que ustedes después lo vean, que les quede consciente por qué lo están haciendo, ¿no? Muchas veces lo hacemos básicamente es para el autoconocimiento, pero desde ahí eso es una palabra que es muy vaga, del autoconocimiento, ¿por qué? ¿No? Entonces ahí ahondar en esa razón por la cual yo estoy haciendo este trabajo. Y el para qué es la intención ya, es hacia dónde yo quiero ir en mi trabajo con la sombra, es decir, todo este trabajo con la sombra es para integrarla y llevarla a la luz. Entonces, ¿qué quiero yo conseguir con esta integración a nivel personal, ¿no? Entonces, el para qué es cómo yo quiero sentirme en este trabajo, ¿no? A medida que lo voy realizando y ya cómo me veo yo, es un poco de ponerme ya en el deseo cumplido, en la intención realizada de cómo quiero sentirme yo cuando vea que esta sombra la he podido hacer luz, he podido llevarla a su parte luminosa y la puedo expresar cómodamente en mi día a día como parte de mí. ¿Bien? Entonces ese sería el tercer punto. Bien. El cuarto punto es llevar un registro diario de todo lo que vamos descubriendo y encontrándonos en el trabajo con las sombras. Este registro diario puede ser, yo lo que más recomiendo es tener un diario desde el principio, un diario con la sombra en el cual ya a lo mejor hicieron vuestro cuestionario para descubrir con cuál sombra yo quiero trabajar en este momento y otros puntos que salen en el cuestionario, y ya a partir de ahí yo escribir lo que a mí me apetezca pero relacionado con mi sombra, y esto tiene que ser algo diario. De lo contrario es lo que decía, se hace esto, se diluye, yo medio lo pienso, medio soy consciente, pero realmente quiero recalcar esto, aquello que yo no escribo, no hago palpable, esto se queda como algo que no es real para mí. Y aparte que cuando uno escribe, realmente salen muchas más cosas que si simplemente digo, bueno, sí, me di cuenta que esta persona, estoy proyectando la sombra acá, esto me reconfirma en lo que estoy trabajando, pero se queda también ahí. Y al día siguiente ya ni me acuerdo bien de cuál fue qué realmente se me despertó, qué es lo que sentí, qué me movió, por qué, no me acuerdo. Entonces se va diluyendo, entonces el trabajo se va perdiendo. Es como realmente tengo una intención muy bonita y buena, pero después yo mismo me saboteo si yo no hago un trabajo extra de tener un diario para esto, de realmente registrar, de esto se trata, registrar lo que yo voy descubriendo en mi trabajo con las sombras, ¿no? Entonces, puede ser desde un diario, puede ser que tengan, en su ordenador y lo vayan haciendo, tengan un documento especial para ello, pero yo les recomendaría que lo hicieran a mano, a la antigua usanza, porque tiene otro poder el hacerlo escrito por la mano de uno, ¿no? Escribir lo que uno va sintiendo en el momento y dejar que realmente todo lo que está ahí mental, emocional, pues vaya plasmándose y se haga real, y después yo puedo ir y volver durante mi proceso a aquello que durante las primeras semanas o los primeros días me llamó la atención y ver en qué punto estoy o qué me sirve y qué puedo concatenar y qué puedo buscar sincronías respecto a lo que me ha pasado, ¿no? Si yo no quiero hacer un diario y quiero buscar otro recurso, tengo acá, que es lo que yo llamo el shadow board. Así como está el vision board, ¿no? Que es como esa afiche, esa pancarta, esa pizarra que nosotros armamos con imágenes, fotos, palabras de aquella intención que nosotros tenemos, de ese propósito que tenemos. Si no lo conocen, el vision board, me pueden comentar también en la cajita de abajo y en otro video se los comparto. Pero este sería el shadow board, que sería justamente como nuestra afiche, nuestra pancarta, digámoslo así, nuestra pizarra para trabajar con las sombras. Le he traído un ejemplo muy, muy concreto. Esto puede ser como un árbol entero, pero para que nos quedemos como en lo sencillo y sea más visual, vamos a suponer que yo estoy trabajando con la envidia. Entonces,
Después en las otras consideraciones yo les voy a hablar, cuando estamos trabajando con las sombras van a surgir creencias asociadas con las sombras y emociones asociadas con la sombra. Entonces, esto podría ser mi vision board en el que yo voy explayándome y anotando todas estas, por ejemplo, creencias que yo voy viendo que están relacionadas, por ejemplo, con esta sombra de la envidia, que pueden ser creencias que tengo inconscientes a nivel de la carencia, a nivel de la desconfianza en la vida, de que no me siento suficiente, y emociones asociadas con la ira, rabia, enfado, ansiedad que me despierta la envidia, por ejemplo. Entonces, esto puede ser un recurso para los que sean también más visuales. Y además, si esta pizarra yo la tengo en un lugar donde yo la puedo ver todos los días, si vivo con varias personas, por ejemplo, en mi casa, pues la ponen dentro del closet también. Hay muchos recursos para que de repente, si yo no quiero que todos los demás sepan lo que estoy trabajando, hacerlo a nivel privado, ¿no? Pero donde yo sí pueda ver eso y lo pueda ir cambiando, borrando, anotando todo aquello que vaya surgiendo. Es como un mapa, ¿no? Esto sería más como llevarlo a nivel esquemático y para mí esto es muy útil, ¿no? Y yo lo suelo hacer, sea en mi diario, suelo hacerlo más esquemáticamente y no solo a nivel escrito o en algo más grande que yo pueda visualizar. El poder de visualizar todas estas palabras diariamente, créame que se queda mucho también a nivel inconsciente, porque una y otra vez voy viendo esto y me va recordando que yo estoy trabajando esto, ¿no? Y también de alguna manera esto se va sentando y de repente me aparecen informaciones en los sueños, ¿no? Pero si yo le doy importancia durante el día a día a lo que estoy haciendo, registrándolo, entonces de ahí la importancia de este punto del diario o el vision board, el shadow board o ambos, ¿okay? El quinto punto es usar la creatividad para el trabajo con la sombra. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que realmente durante el trabajo con las sombras la idea es que nosotros le vayamos dando nombre y forma a esa sombra. En alguno de los otros videos ya les hablé sobre esto, ¿no? Darle incluso un apodo a la sombra, imaginárnosla con algunas facciones, de alguna forma, ¿sí? Algún personaje, que no quiere decir que eso está fuera de nosotros, es parte de nosotros, pero una forma de hacerlo visual y más llevadero, ¿no? Pero también podemos usar la creatividad para ello. Entonces, les traigo un ejemplo. Esta muñeca la hice yo con una media y con simplemente un poco de mecate, de hilo, y realmente esta no es para el trabajo con mis sombras, la estoy usando para otro propósito, pero quiero decir, es una manera, si yo de repente me gustan las manualidades y esto de mantener el contacto y usar mis manos para crear algo y darle forma a esta sombra, puede ser muy útil. Por ejemplo, si yo mi sombra la estoy imaginando ya como, qué sé yo, alta, con el pelo negro, como muy siniestra, pues es importante que de repente le dé forma. Puede ser un dibujo, puede ser a través de la pintura, a través de un muñeco. Otra idea puede ser, por ejemplo, hacer un frasco. Este frasco tampoco es para mi sombra, es otro trabajo que estoy haciendo ahora para otro propósito, pero puedo rellenarlo con objetos. Puede ser una caja grande que rellene con objetos que estén relacionados con mi sombra, ¿no? Por ejemplo, de repente yo veo que estoy trabajando con la envidia, y me acuerdo que tengo una muñeca por ahí que le peleé a mi hermana hace años porque me gustaba la muñeca de ella, y entonces en ese momento pues me despertó la envidia también de la muñeca que tenía mi hermana. Entonces la meto en esa caja. Esa muñeca es un símbolo para mí del trabajo que estoy haciendo con la envidia, con esta sombra, ¿no? Entonces meter todos esos objetos que para mí estén relacionados, asociados con esa sombra, que me voy dando cuenta que realmente son parte de lo que estoy trabajando ahora, y eso lo hace más real, y además me hace ver todas esas áreas de mi vida en las que la sombra participa sin yo darme cuenta, ¿no? También puede ser una música. De repente ustedes se dan cuenta que están trabajando con la sombra y oyen un tema, una melodía que dicen, esta es como la sombra en melodía. Pues nada, escuchar esa melodía, y si están trabajando, dependiendo de la sombra que estén trabajando, pues bailarla, ¿cierto? Si es una sombra que les despierta la ira, pues nada, a tirar almohadas, a gritar, simplemente a mover la emoción que despierte esa sombra, y usar esa música, por ejemplo, para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces son formas de que ustedes vayan de forma creativa, pues usando distintos recursos que ustedes también se vayan imaginando, que no tienen que ser los que necesariamente que les comparto, son simplemente ideas las que les doy ahora. Pueden usar el trabajo con el tarot, ¿cierto? Es buscar un arquetipo, ese arquetipo en mis cartas de tarot o en mi oráculo,
que me represente esa sombra y que lo tenga en alguna parte que sea constantemente visible para mí durante todos esos meses que voy trabajando con la sombra, ¿no? El siguiente punto es que en el trabajo con la sombra siempre va a haber una emoción o emociones asociadas a esa sombra, ¿no? Si estoy trabajando con la envidia, puede ser como le mostré en la pizarra, la ira, el enfado, la rabia, la ansiedad, etc. Entonces esa emoción nos está hablando de algo, ¿sí? Entonces hay que ir a la emoción. La emoción no necesita ser pensada, sino ser sentida, ser liberada, porque si no se queda aquí bloqueando y nos genera al final dolencias, enfermedades, desequilibrios emocionales, mentales, ¿cierto? Las emociones no son negativas ni positivas, simplemente hay emociones que se sienten de forma distinta, pero si cada emoción es sentida en el momento y se libera, no tiene por qué producir ningún efecto negativo como lo conocemos en nuestra jerga normal, ¿no? Porque realmente no hay nada positivo o negativo. El ser esencial no se mueve en las polaridades, está más allá de eso, trasciende todo eso. Pero nosotros vivimos como vivimos en un cuerpo que tiene emociones, con unos sentidos que nos muestran cosas, ¿no? Entonces, sí es importante ir a las emociones y liberarlas. Es decir, si yo veo que lo que me despierta una rabia tremenda, yo necesito de alguna forma liberar esa rabia. Necesito tirar cojines, necesito, qué sé yo, poner una música, empezar a gritar o irme, qué sé yo, a una colina a lo más alto y liberar y gritar como loco. Es decir, hay muchos recursos para soltar la ira. Usualmente esto se hace también desde el soporte terapéutico, porque a veces hacemos como un medio que suelta un poco y ya. Pero al final no nos vamos a la profundo y esa emoción sigue estando ahí bloqueada y tampoco sabemos cuál fue el origen. Nos quedamos igual como cuando nos tomamos un medicamento, una pastillita y nos va a los síntomas, nos quedamos en los síntomas, no vamos al origen y entonces no trabajamos a limpiar completamente. Entonces, si queremos realmente ir a la raíz, creo que todos queremos hacer eso, liberarnos de cosas que tenemos ahí cargando que no nos corresponden, ¿cierto? Entonces, la emoción nos está hablando de que ella quiere ser sentida por completo. Entonces, no necesita meterle cabeza porque estoy sintiendo esto, de si siento esto está mal. No. Toda emoción no es positiva o negativa, simplemente es una sensación. Hay que percibir la sensación, hay que observarla sin cabeza, es como si fuera desde afuera, dejando que la ubiquemos en el corazón y liberarla. Hay muchos recursos para ello. Puedo hacer otro video al respecto, si están interesados pónganme en los comentarios, pero en algún momento hay que acudir al soporte terapéutico, ya en este punto, ¿no? El siguiente punto de las consideraciones está muy relacionado con este y se lo mostré también en la pizarra. Cuando trabajamos con la sombra van a aparecer creencias inconscientes asociadas con la sombra. Entonces, en la envidia les puse como ejemplo, por ejemplo, las creencias de la carencia. Yo puedo ser envidioso y ver la envidia en el otro, pensar que el otro es envidioso porque realmente me muevo desde una conciencia de carencia. Es decir, mi creencia básica es que a mí me cuesta trabajo hacer dinero, me cuesta trabajo ser abundante en mi vida, en todos los aspectos, me refiero, no solo en el área económica, sino también en el área laboral, en el área de mis vínculos. Entonces, todo me muestra carencia. Entonces, todo me produce también envidia por eso, porque parece que los otros es muy fácil que logren eso, pero yo no. Entonces, si yo me muevo y puedo profundizar en la sombra, me va a llevar a distintas creencias asociadas con esa sombra, ¿no? De por qué realmente. Eso es parte de lo que les decía antes, con el punto anterior en las heridas emocionales, que todos nos van a ir llevando a las raíces. Entonces, ven que es como un todo. Entonces nosotros tenemos creencias, tenemos por un lado inconscientes, tenemos heridas emocionales por otro lado, nuestras sombras, es decir, es un todo, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestros sentidos, todo es un continuo, una continua sinergia, hay que irnos comprendiendo y conociendo, ¿sí? Porque si no, ya después no nos provoca, sino estar en un estado automático en que no nos atrevemos a sentir nada ni conocernos porque no sabemos cómo abordarnos a nosotros mismos, porque estamos tan desconectados de nosotros que en lo que vemos un poquito nos asustamos y retrocedemos y pensamos que no tenemos tiempo, nos saboteamos y decimos yo no tengo tiempo ahora para este trabajo o tampoco quiero ir a terapia porque tengo que hacer este otro proyecto. Pero ¿qué hay más importante en la vida que conocerse a uno mismo? ¿Cómo yo puedo plantearme hacer absolutamente nada si yo no me conozco, no sé quién soy y con qué me estoy identificando ilusoriamente con ese ego, esa personalidad que al final, ¿qué es eso? Sino un bagaje de creencias, de heridas y de un ambiente y un entorno en el que me he movido, pero eso no soy yo. Entonces es importante ir a la raíz. Para todo esto yo les recomiendo que tengan soporte terapéutico.
Ya les digo que yo tengo un programa especial para lo de las sombras y para el trabajo de terapia transpersonal, pero a que acudan con el que también ustedes se sientan cómodos, pero necesitamos en algún momento también tener el valor y también la autoestima de darnos ese regalo y de saber que nosotros necesitamos en algún punto de nuestra vida tener un acompañamiento y un soporte, que es lo más lógico y consono con un trabajo interno. Ya llegará un momento en que nosotros podamos ir con las herramientas y recursos que hemos adquirido en solitario. Incluso en solitario hay momentos en los que yo también necesito acudir a terapia o ir a mi maestro, me explico, y eso está bien, y eso es ser humilde en el camino y saber que yo necesito ayuda, y también es parte de ser consciente, de saber cuáles son en este momento pues mis limitaciones en cuanto al trabajo interno, y decir, bueno, yo necesito un soporte de acompañamiento, necesito también un área de escucha, necesito a alguien que también me sepa dar herramientas, que ha pasado por ahí, que ha acompañado a otros, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que todas estas creencias se van apareciendo y las heridas emocionales también, y ya en esta área necesitamos soporte, ¿sí? Entonces, para hacer un trabajo de sombra profundo, al final necesitamos ese soporte terapéutico en algún momento, a menos que ya lo hayamos tenido y que estemos en otra etapa de la vida donde estemos ya en solitario. Y el último, me quedan 2 puntos. El penúltimo punto, de alguna forma se lo he esbozado en esta conversación con ustedes, pero es importante tenerlo como punto en sí mismo. Y es que este trabajo de las sombras, como cualquier trabajo interno de autoconocimiento, no se acaba nunca. Es decir, cada día, cada instante, cada experiencia es una oportunidad para yo conocerme. ¿En qué estoy? Mi mente está aquí, cómo me veo, cómo veo el mundo, cuál es mi interpretación de las cosas, qué realidad estoy creando. Es decir, nunca se acaba el autoconocimiento, a menos que ya me libere, ya esté autorrealizado, entonces ya no hay polaridades, no hay ninguna conciencia de separación, de carencia, de limitación, no hay ningún miedo, porque estamos en la corriente eterna de lo que somos. Pero en el caso de la mayoría no estamos en ese estado, entonces es un trabajo continuo de autoconocimiento. Entonces, relajarnos porque es un trabajo progresivo, pero sí tener la voluntad y la determinación de decir, yo me quiero conocer y quiero ser el mayor potencial como ser humano de lo que realmente es mi esencia, que no tiene carne, no tiene cuerpo, no tiene nacimiento, no tiene muerte, pero ahora estamos percibiendo la realidad como seres humanos. Entonces, lo mejor que yo pueda hacer como ser humano es vivir desde la esencia que soy, desde la naturaleza suprema que soy. Y el último punto, lo he dejado por último porque es el más importante. Entonces, el último punto es la meditación. El trabajo con la sombra requiere de la meditación. Yo tengo en el canal, de momento tengo 2 meditaciones que son de las que yo más uso también para mí, por eso he creado esas meditaciones guiadas de la forma en que más me gusta a mí hacerlas, para que las tengan para hacerlas vosotros, ¿no? Son meditaciones preciosas, de verdad. No porque las haya hecho yo, sino porque es el yo soy, la meditación del yo soy y de la coherencia corazón-mente, que son de las que más me han ayudado también en mi camino. Más les recomiendo yo a la gente que trabaja conmigo y que las acompaño, y que por lo tanto he decidido compartir con ustedes para que las tengan como recursos. Están ahí gratuitas para ustedes, úsenlas. Y si no, cualquier otra meditación con la que ustedes se sientan cómodos, pero meditar es una base esencial de cualquier sendero en el cual yo quiera saber quién soy. Es decir, no hay maestro alguno que desde una u otra meditación no esté en continua recomendación de este recurso. Esa es la base para cualquier trabajo. Es decir, yo a nivel consciente de las cosas que me van ocurriendo diarias, yo hago todos estos recursos que les he comentado y todos los demás que les he comentado en otros vídeos, pero después hay un punto en el que yo necesito asentar, reconciliarme todas esas cosas que yo voy experimentando con mi verdadera esencia y observarme desde ese observador último, ¿no? Desde esa corriente constantemente presente, ¿no? Allí es cuando realmente hay un espacio en el cual estamos más allá de nuestro ego y dejamos de identificarnos con nuestro nombre, con la persona y la personalidad, con nuestras máscaras, con nuestras heridas, con nuestras sombras. Y entonces allí, de alguna forma, sin darnos cuenta, en la mayoría de las veces, porque cuando llegamos a un estado profundo de meditación no nos damos cuenta que ocurre, no, parece que no ocurre nada y ocurre todo, ¿no?
De eso se trata, de un entregarse completamente. Todo eso que vamos limpiando, experimentando, en la meditación es como que se asienta y se reconcilia. Cuando salimos de la meditación y si la vamos haciendo cada día podemos vivir más desde lo que somos. No vamos a tener que hacer un esfuerzo, buscar herramientas y recursos tan terapéuticos constantemente, sino que realmente la meditación nos va a dar ese lugar en el que ya cada vez que meditamos es como experimentar lo que somos. Entonces cuando salimos de la meditación lo que queremos es experimentar eso también, con los sentidos abiertos afuera, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar eso mientras hablamos con otra persona? ¿Cómo podemos experimentar eso que sentimos en la meditación cuando estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Sí? O como cuando estamos, qué sé yo, duchándonos, o haciéndonos. Es decir, todo momento tenemos la oportunidad de estar alineados completamente con nuestro ser esencial. Lo que pasa es que no es ese lugar en el que vivimos constantemente, pero se puede, cada vez se puede un poquito más, créanme, y es maravilloso. Entonces, la recomendación es meditar, meditar, meditar y puntos suspensivos, meditar cada día, el tiempo que puedan. Es decir, lo más importante para mí es la meditación. Y yo en otro vídeo que hice también, aparte de las 2 meditaciones que les compartí, hay otro vídeo en el que son los 10 consejos básicos que les compartí para meditar. Y esto es si son principiantes o si no son principiantes, les pueden servir, ¿no? Y son cosas que yo aprendí en el camino y que pienso que les pueden ser útiles en el vuestro. Así que si quieren, y también les dejo aquí arriba y en la cajita el link al vídeo de los consejos de meditación para que puedan ir sobrepasando ciertos obstáculos que a veces pueden aparecer y que nos pueden hacer querer dejarlo, la meditación, ¿no? Pero sí es importante la constancia y eso es uno de los puntos que hablo en los consejos que les doy. La constancia es lo básico, tanto en el trabajo interno que hacemos de forma consciente, en los recursos que vamos y herramientas que vamos tomando, como en la meditación. Si hacemos una meditación esporádica, una cada 5 días, una en un mes, una vez a la semana, no. Es como les decía antes, ¿cuáles son mis prioridades en mi vida? Mi prioridad es salir a comprarme algo, es ver la tele, es estar viendo en el chat esto, o estar mandando mensajitos, o estar conmigo mismo y conocerme y desde ahí poder ser mi mayor potencial, aquí y ahora en cada momento. Cada uno tiene sus prioridades, ¿sí? Entonces yo simplemente les invito a ver cuáles son las vuestras y si es eso, si quieren ser vuestro mayor potencial, si quieren conocerse a vosotros mismos, vivir desde la felicidad y no buscarla afuera, mediten, mediten y mediten. Yo medito 2 veces al día. Si alguna vez estoy súper cansada, la de la noche de repente me la puedo saltar, pero muy esporádicamente, lo normal es que yo medite 2 veces al día y usualmente 1 hora cada vez. Entonces, no les digo que ahora de repente de un día para otro hagan 2 horas de tiempo del día para meditar, pero que el tiempo tampoco sea una excusa. Pueden empezar con 20 minutos, 1 vez al día. Y desde ahí ya cuando ustedes vean que es que el cuerpo les va a pedir y ese despertar les va a ir pidiendo meditar más. Es así. Entonces, dense primero la oportunidad de principio pasar por todos esos obstáculos iniciales que les dicen que no, que esto no es para mí, que yo no sé meditar. Todo el mundo puede meditar porque simplemente estar es relajarse, es entregarse a hacer lo que realmente somos. No hay nada que hacer. Entonces, como estamos acostumbrados a hacer, pensamos que hay que hacer algo, que esto es muy difícil. No. La cosa es que está en el no hacer, ¿no? Y de eso se trata el meditar, de entregarse a no hacer, de estar ahí, de ser, de dejar que solamente emerja lo que está tapado por tanta sociedad y tanta ilusión que nos hemos armado acá. Entonces, sí es importante que busquen, que hagan el tiempo, no que esperen a que el tiempo, así como les decía que el trabajo con las sombras de repente requiere un momento, no, en la meditación justamente si estoy en un mal momento, ahí es cuando más tengo que meditar. Y en mis buenos momentos tengo que meditar y no confiarme. Tengo que meditar constantemente porque ¿qué pasa? Que nosotros vivimos un mundo entonces donde todos nuestros sentidos nos están además bombardeando constantemente cada vez más con todo, con colores, con sonidos, a nivel visual, a nivel de la tecnología. No es que sea malo ni bueno, simplemente es la realidad en la cual vivimos, constantemente queriendo percibir y haciendo multitareas, multitasking. Entonces, no estamos nunca donde tenemos que estar y estamos constantemente pensando en que lo que estamos viendo y percibiendo por nuestros 5 sentidos es la realidad, cuando es todo lo contrario. Entonces, si no nos cerramos los ojos y nos sentamos a meditar, a mirar desde adentro, realmente a estar donde está nuestra naturaleza,
allí es donde tenemos que quedarnos, porque si no, vivimos pensando en que lo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos es nuestra realidad. Entonces pensamos que somos seres limitados y tampoco nos damos cuenta del poder que tenemos, ¿no? Por muchas razones. Pero bueno, esto sería para otro vídeo, así que no me voy a alargar porque si no siempre me termino alargando. Estas son todas las consideraciones que les tenía hoy para compartir. Igual intentaré seguir haciendo vídeos sobre el trabajo con las sombras. Si de ustedes es de interés, coméntenmelo. Si tienen más dudas sobre esto, igual, plantéenmelas. Y recuerden, tengan soporte terapéutico para el trabajo con las sombras ya en profundidad. Lo van a necesitar y lo van a agradecer. Así que dense ese regalo, así como nos regalamos cosas materiales. Qué mayor regalo que simplemente el buscar un soporte para nosotros dejarnos ese espacio de autoconocimiento y de autoconciencia. Así que los que quieran trabajar conmigo, saben todas las formas de contacto, las tienen abajo en la cajita de descripción, sea para que sea a nivel de consulta presencial o a nivel online. Y nada, yo les deseo que tengan un día maravilloso, en plenitud, y les mando como siempre un beso y un abrazo virtual. Chao, chao.